Emili Rousseau Parés, nacido en Barcelona, 54 años, soy empresario, creé una empresa que se llama Factor Energía. Pues era el 31.011 hasta hace muy poco. Pues para mí, yo tendría una duda entre Urruti y Valdés. Mejor defensa para mí, Migueli. Puyol también es un jugador, para mí ha sido un jugador espectacular. Xavi Hernández. Esto es una pregunta absurda porque Messi es Messi, o sea, no hay otro jugador. Bueno, me gustaría que en pocas palabras me expliques un poco lo que llevas tú para la campaña electoral en cuanto al Barça. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de remontar la situación actual, que es una situación desde el punto de vista económico-patrimonial la más complicada de la historia del club. Es resultado básicamente, fundamentalmente del impacto que ha tenido la pandemia, pero también del hecho de que cuando llega la pandemia, pues el balance del club no es un balance saneado y la cuenta de resultados es una cuenta de resultados muy tensionada. Quiere decir que prácticamente todos los ingresos se dedican a satisfacer gastos y en el momento en que gran parte de estos ingresos se evapora por motivo del COVID, pues no se han ajustado los gastos y lo que se ha producido es un gran agujero, ¿no? Por tanto, hay que afrontar esto y se puede afrontar de muchas maneras. La manera sencilla es la receta de la abuela, que es recortar, recortar y recortar. A mí no es una receta que me guste. Yo creo que si recortamos mucho lo que acabaremos teniendo es un club pequeño y creo que no nos conviene en absoluto tener un club pequeño. Y en cambio lo que hay que hacer sin duda es reconstruir el primer equipo. Necesitamos un primer equipo muy competitivo que esté en poco tiempo ganando Liga y siendo uno de los favoritos para la Champions. Nuestra idea es que en menos de 2 años eso lo tengamos. Nuestro proyecto consiste en reconstruir el primer equipo como una manera de reconstruir la economía del club. Hay una serie de ingresos que se van a regenerar en cuanto la vacuna, pues alcancemos un nivel de vacunación en la población que ya nos dé la inmunidad como grupo y ahí ya tendremos las puertas abiertas y se va a empezar a regenerar todo el tema de ticketing, hospitality, visitas al museo, ventas de camisetas en las tiendas del club. Bueno, todo eso va a volver. Pero además, todos esos nuevos ingresos de contenidos en plataformas en streaming, de 300 millones de seguidores en el mundo, hombre, están muy condicionados por tener un equipo que enamore. Y para tener un equipo que enamore necesitamos un equipo muy competitivo. Nuestro proyecto se basa en reconstruir el primer equipo como fórmula esencial para reconstruir la economía del club y a partir de ahí pues levantamos lo que sería el club. Nuestra idea para conseguir esto se fundamenta mucho en la contratación del mejor secretario técnico del mundo, que es una persona currículum en mano que acierta con los fichajes. Permíteme que te haga una pregunta que creo que es clave para todas las preguntas que vienen después y es ¿por qué Emili Rousseau sale de la junta directiva de Bartomeu? Bueno, voy a ser muy breve. Yo salgo de la junta directiva de Bartomeu porque se producen 2 hechos, pero uno particularmente grave desde mi punto de vista en cuanto a que afecta de una forma importante a los valores del club, que es el Barça Gate. Cuando este asunto se destapa, yo presidía una comisión, que es la comisión de adjudicaciones, que adjudicaba los contratos. A mí me sorprende mucho que ese contrato no haya pasado por la comisión de adjudicaciones y cuando no se me da una explicación clara de los motivos o qué ha pasado, pues hombre, yo entiendo que se han vulnerado los valores del club y dimito. La dimisión no puede ser forzada, la dimisión es un acto voluntario, somos cargos electos, lo aclaro. La segunda razón es una razón para mí también muy de peso. En aquel momento yo le estaba exigiendo al presidente, le estaba pidiendo al presidente que fuéramos más ambiciosos al pedirle sacrificios salariales a los jugadores porque lo que al final se acordó con ellos, que era simplemente un ERTE, pues no cubría el enorme agujero que se nos estaba produciendo en los ingresos. Ahí no tuvo mucho éxito, al presidente no le gustaba pues, que yo fuera muy incisivo en ese asunto. Yo consideraba que necesitábamos una reducción de ingresos, una reducción en la masa salarial de los jugadores del primer equipo del 25% anual y no
de un porcentaje del 30% equivalente a un ERTE. Al final lo más triste de todo es que nosotros hemos ahorrado durante el estado de alarma unos casi 40 millones de euros y el Madrid, con la negociación con sus jugadores, ha ahorrado 100. Si tenemos en cuenta que al final, al igual que el Madrid, pero en nuestro caso somos una entidad sin ánimo de lucro, creo que no incidir en unos jugadores que tienen un nivel de riqueza muy elevado y que es verdad que nos han dado mucho, pero también es verdad que el club ha hecho mucho por ellos, pues no convencerles, sino negociar con ellos para que hagan un sacrificio real, a mí no me parece una buena salida, teniendo en cuenta que al final el ERTE es una medida que puede aplicar cualquier organización. Y en nuestro caso, vuelvo a decir, somos una entidad sin ánimo de lucro con finalidades deportivas y sociales. Me parece que ahí se tenía que haber sido mucho más ambicioso. Y eso lo dijimos en el momento de la salida, porque hicimos una carta abierta a los socios explicando justamente esto, ¿no? Sois 9 candidatos y bueno, tanto prensa como redes sociales y también socios pues han dicho, bueno, hay algunos que son continuistas, los otros no. ¿Dónde te sitúas tú? Bueno, en la medida en que el proyecto que presentamos, como bien sabréis, me acompaña Josep María Minguella, que es bueno, yo diría que es la persona más experta en fútbol nacional e internacional que tenemos aquí, ¿eh? O sea, dudo que haya alguien que sepa más que Josep María Minguella, ¿no? En el sentido de que es un proyecto absolutamente nuevo. Yo te digo una cosa, yo este verano, reunido con Minguella, hablando con él, me hizo un análisis de la situación que a mí me abrió los ojos de qué es lo que se había hecho mal. Minguella me dice, mira, el problema fundamental que ha tenido el Barça es que en la posición de secretaría técnica, o también llamado director deportivo, no han habido personas con una experiencia acreditada en el cargo, ni con experiencia y en algún caso ni siquiera con talentos de negociación para hacer esto. Y él me citaba ejemplos, decía, mira, Robert Fernández, magnífica persona, muy buena persona, gran futbolista en su momento, pero chico, no tenía experiencia en el cargo, ¿no? Pep Segura estaba más orientado a la preparación física que a la fichaje de jugadores. Y la guinda ya fue pues el tema de Avidal, jugador portentoso en su momento, la verdad es que con él se ganaron muchísimos títulos, pero no tenía ninguna experiencia previa como secretario técnico. ¿Qué pasa? Que la Secretaría Técnica administra un presupuesto importantísimo. Entonces, cuando en el fichaje de un jugador te equivocas, el impacto en las cuentas del club es bestial. O sea, tú fichas un jugador por 160 millones, entra en el balance del club por coste de adquisición, 160 millones, y además le pones un sueldo muy alto porque supones que es un grandísimo jugador. Perfecto. Si luego el jugador no funciona, tienes dos problemas enormes. A nivel de balance, ese jugador que te había costado 160 millones a lo mejor tiene un valor actual de mercado de 60, con lo cual tienes una pérdida no aflorada de 100. Y nadie lo va a querer traspasar porque cualquier junta que lo traspase va a tener que apuntarse una pérdida de 100 millones. Pero además tienes un segundo factor, que es que le has puesto un sueldo tan alto que dices, bueno, no rinde aquí, pero lo voy a ceder. Ya, pero el equipo al que se lo cedes te dirá, oye, pero tú pagas una gran parte de la ficha y a lo mejor le acabas pagando tú el 50, el 60 o el 70% de la ficha. Primer problema. Pero el segundo es más grave. Si ese jugador lo has contratado con tu caja, esa caja ya no la tienes. Esos 160 millones ya los has pagado. Entonces dices, oye, ¿y ahora qué hago? Pues no me ha funcionado, tengo que contratar otro jugador. ¿Y cómo lo contrato? Como ya no tengo caja, me endeudo. Pero es que si además en ese segundo jugador también te equivocas, vuelves a reproducir todo el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que entras en un círculo vicioso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la persona que está tomando decisiones de a qué jugador fichamos no es una persona preparada para tomar estas decisiones. Claro, cuando Josep María Minguella me abre los ojos, digo, o sea, ¿qué razón tienes? O sea, el problema más grave que hemos tenido es que no hemos tenido un secretario técnico pues con el currículum, con la experiencia, con la capacidad acreditada. Els millors al Barça, los mejores al Barça, que es nuestro eslogan, no me significa tener los mejores jugadores en el campo, también significa tener a los mejores profesionales en el despacho. Y en los despachos, ¿quiénes son los mejores profesionales? Bueno, pues aquellos que son buenas personas, son gente con valores, son gente preparada y con experiencia para desarrollar ese trabajo, por tanto tienen el talento y finalmente comprometidos con el club. ¿Qué vamos a buscar? ¿O cuál es la idea que tenemos? Bueno, vamos a fichar al mejor CEO, al mejor director financiero, al mejor director de marketing. Cuando digo fichar no estoy hablando de cargos deportivos, estoy diciendo contratación de personal empleado y, por supuesto,
un factor muy importante, porque administra una gran cantidad de recursos, es el secretario técnico. A Vidal, en la temporada anterior, se fichó a Griezmann, 135 millones. Se fichó a Trincao, 31 millones. Se fichó a Brightware, 18 millones. Se fichó al tal Mateus Fernández, que a este jugador, la verdad es que me lo han tenido que decir, porque no sabía ni que existía, 10 millones. Claro, los sumas todos, hemos gastado 200 millones de euros administrados por un señor que no tiene un currículum como secretario técnico. Entonces dices, ostras, las malas decisiones deportivas impactan de una forma muy fuerte en los resultados económicos de la entidad. Por tanto, nuestra filosofía ¿cuál es? Oye, vamos a tomar decisiones deportivas correctas, vamos a implementar una política deportiva correcta y positiva que nos permita, entre comillas, fichar Pedris, es decir, identificar jugadores muy talentosos que pueda haber en el mundo en este momento, con ese ADN Barça, con esta forma de jugar muy propia de nuestro equipo, de manera que en el momento que lo integremos en el equipo, la integración sea inmediata y que además pues tengan un coste asequible. Para entendernos, Lautaro hace 3 años en el Racing de Avellaneda, no Lautaro ahora en el Inter de Milán. Lautaro cuando costaba alrededor de 10, 15 millones de euros a negociar y no Lautaro cuando cuesta casi 100. ¿Por qué? Porque en este momento, 1, no hay recursos y 2, necesitamos tener un proyecto deportivo de primer nivel. Y para ello, como no hay recursos, vamos a tener que identificar a esos Pedris y además en nuestro proyecto contemplamos la incorporación de 2 jugadores franquicia, que esos ya serían jugadores asentados, cuyo fichaje, casi podríamos decir, se lo van a autofinanciar. Porque cuando hablamos de jugadores franquicia, hablamos de jugadores que prácticamente son una organización, o sea, tienen un responsable de marca, un relaciones públicas, un jefe de prensa, es decir, no, son casi una marca que se gestiona a nivel global. Ahí vamos a poner muy en valor lo que es el Barça. El Barça es un gran escaparate para estos jugadores. Estos jugadores necesitan un equipo como el Barça para realmente explotar todo su potencial. Como esa relación es un win-win, es decir, las dos partes ganan, lo que vamos a estudiar bien es que esos fichajes de grandes jugadores ya asentados se autofinancien con los incrementos de ingresos que van a producir a la entidad. También habría una parte que sería la de variables y también las comisiones que se ha llegado a pagar a los representantes de algunos clubes. ¿Por ahí también se ha escapado el dinero del Barça? Bueno, el problema de los representantes, el problema básico, el fundamental, es que los fichajes que se han hecho, en la mayoría de casos, no han funcionado. Coutinho no ha funcionado, Dembélé, yo creo que es un jugador muy talentoso, pero no ha acabado de funcionar por un tema de lesiones, etcétera. Es una lástima que en el momento que estaba Dembélé sobre la mesa, en las mismas condiciones se podría haber fichado a Mbappé, y yo creo que podríamos ahora estar hablando de otras cosas. Griezmann está en un proceso de integración en el equipo, a lo mejor es un grandísimo jugador, pero a lo mejor ya a esta edad y con estas características parece que no acaba de adaptarse a nuestra forma de juego. La forma de juego del Barça es diametralmente opuesta a la del Atlético de Madrid. Yo te vuelvo a decir, el problema no son tanto las comisiones pagadas, que también, sino es cómo es que nos hemos gastado este dineral en una serie de jugadores que no funcionan. Y la explicación fundamental está en quién ha tomado la decisión de ficharlos. Y vuelvo a decirte, cuando nosotros decimos vamos a contratar al mejor secretario técnico del mundo, es que vamos a contratar a un secretario técnico que acredita curricularmente que cuando hace fichajes se equivoca poco, se equivoca menos que la media. Por tanto, es un gran fichador. Y eso es algo que acreditas con tu experiencia. No es algo que puedas presuponer en alguien que jamás ha hecho ese trabajo, que es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué tiene pensado Emili para el Espai Barça? Bueno, para el Espai Barça es un gran proyecto. Yo estuve muy involucrado en el jurado en su momento, en los jurados que adjudicó tanto el estadio como el Palau. Lo primero que hay que hacer desde mi punto de vista es equilibrar las cuentas de la entidad. En este momento hay un agujero enorme, me parece
Me parecería poco sensato que el primer día que aterriza, si el socio lógicamente pues nos da su confianza, lo primero que hay que poner en marcha es el Espai Barça. Digo, en absoluto. Lo primero que hay que hacer es ordenar las cuentas del club. Hay que hacer un referéndum. Ese referéndum tenía que aprobar, porque quedó pendiente, el incremento presupuestario. El Espai Barça pasa de 600 a 800 millones de euros de presupuesto. Y luego también había que aprobar un producto, que es un producto financiero que había puesto a disposición Goldman Sachs, en que de alguna manera, sin recurso al patrimonio, sin hipotecar patrimonio del club, financiábamos las obras con ingresos adicionales que generaba el propio Espai Barça. Entonces te digo, mi idea cuál es: en cuanto las cuentas estén equilibradas, el Espai Barça se pone en marcha, una vez hecho el referéndum y, lógicamente, si los socios aprueban ambas cuestiones. ¿Qué plan tienes para la Masía? Porque ha habido fuga de talentos, ha habido muchos jugadores que han venido de fuera y también scoutings que han desaparecido alrededor del mundo. Bueno, yo creo que viene de esta caótica política deportiva que se ha hecho. Mira, un problema que ha habido en la Masía es que hubo una fuga de talento en la Masía que no se frenó. Hay que volver a buscar a aquellas personas que integraban todo el cuerpo de técnicos y preparadores de la Masía, que estaban cuando se generó todo ese maravilloso talento de los Messi, Valdés, Puyol, Piqué. Bueno, todo ese nutrido grupo de jugadores talentosos. Quizá la guinda siempre serían Iniesta y Xavi, ¿no? Hay que recuperarlos. Hay que tener muy presente que lo que nos ha ocurrido también es un cambio en el mundo del fútbol que hace que los jugadores muy jovencitos ahora ya tienen representante, y que en algún caso, pues al llegar a la edad adolescente, esos jugadores, pues viene el representante y si tiene una oferta de Inglaterra o tiene una oferta de Italia, les hacen un ofertón y se nos van, ¿no? Eso hay que frenarlo. Hay que frenarlo de varias maneras. Una forma de frenarlo es poner una serie de cláusulas contractuales. Esa es la fácil. La buena, para mí, y es muy importante, es la fidelización. Tenemos que fidelizarlos a nuestros colores. Es fundamental que estos jugadores sientan los colores azulgrana, y luego que vean un camino para llegar al primer equipo. Porque algo que se ha hecho, que yo lo he encontrado extrañísimo, es que se han fichado jugadores para el B, cuando el Barça B es meramente un equipo que existe para la formación de jugadores para el primer equipo, no para ganar, ni ascender de categoría, ni ganar absolutamente nada. Es formativo. Con Minguella la idea que tenemos es, primera cosa, jugador que nos abandone en ese estado, que quede muy claro, adolescente, no vuelve al Barça pagando. O sea, el Barça no va a recomprar a un jugador que se nos ha ido y que lo hemos formado nosotros. Eso se acabó, ¿eh? Me dicen, no, Eric García, perfecto, gratis. Sí, que vuelva gratis. Pagando no, se acabó, no pagamos. No pagamos. Y eso se tiene que ver muy claro. Segunda cosa muy importante, tienen que ver que tienen camino al primer equipo. O sea, esto de que llenar el B de fichajes para el B es una tontería. El B tiene que nutrirse de las categorías inferiores del Barça. No tiene otra función. Estos 50 jugadores que dicen que se han fichado para el B, oye, veamos por qué se ha hecho. Porque vuelvo a decir, el B es un stage formativo, es una fase más de la formación del jugador para llegar al primer equipo. Y luego hay jugadores del B que tendrán nivel para el primer equipo y otros que no. Oye, los que no, pues se les buscará equipo, los venderemos y nos ayudarán a financiar la propia Masía. Todo esto, todo ese concepto extraño que ha pasado estos años de que el B se dedicaba a fichar jugadores, bueno, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Se ha desincentivado que los propios jugadores de categorías inferiores digan, oye, ¿para qué? Si luego en el B me lo llenan de gente de fuera, con lo cual desincentivamos esa idea de llegaré al primer equipo, y hay que trabajarlo mucho, porque eso sí que incidirá en la fidelización, en que los jugadores digan, oye, yo estoy aquí porque quiero llegar al primer equipo del Barça, porque soy del Barça, ¿no? Todo eso lo vamos a trabajar, ya te digo, contractualmente. Va a quedar claro, y lo vamos a poner de ejemplo y lo vamos a decir desde el primer día, el jugador que se va no volverá al club fichándolo el club, que venga libre, pero fichándolo no vuelve. Y la tercera cosa es, les vamos a garantizar un camino para llegar al primer equipo y que no vamos a hacer fichajes para el B, que es la cosa, de verdad, más incomprensible de todo esto. Yo, si te digo la verdad, me alegro de no haber estado en el área deportiva, porque creo que me hubiera ido muchísimo antes, ¿eh?
El Barça tiene muchas facetas, tiene muchas cuestiones. Me gustaría también saber qué tiene pensado Emili para la parte polideportiva. Mira, para la parte polideportiva, el Barça seguirá siendo un club polideportivo. Vamos a mantener todas las secciones profesionales que tenemos. Nos consta que algunas son deficitarias, especialmente básquet. Bueno, prácticamente todas lo son, pero especialmente básquet por el nivel retributivo de sus jugadores, pero está en nuestro ADN ser un club polideportivo y eso no lo vamos a perder. Es más, la idea que tenemos es, vamos a potenciar mucho el valor de igualdad de género y lo vamos a hacer, entre otras cosas, potenciando que hayan secciones femeninas de cada uno de los deportes profesionales. Empezaremos por el baloncesto, que actualmente hay una sección, pero es amateur, no es profesional. Lo trabajaremos, no lo haremos en el minuto cero, lo haremos en cuanto tengamos equilibrado toda la situación económico-patrimonial del club, pero esta junta va a estar muy orientada a lo que es la igualdad de género en todas las áreas deportivas y sociales del club. ¿Cambiaría Emili Rousseau los estatutos del club? Porque parece que hay algunas partes de estos estatutos que quedan un poco ya antiguas, ¿no? Mira, por ejemplo, yo recientemente hablaba con las peñas del Barça que están en todo el mundo y muchos de ellos son socios, entonces no pueden desplazarse aquí un día para votar, porque hay algunos que tienen que hacer hasta 15 horas de avión y a un coste elevadísimo. Entonces, por ejemplo, el voto por correo no electrónico, el voto por correo, como se hace, por ejemplo, en un referéndum político, en unas elecciones políticas, pues tiene todo el sentido. Te identificas en una oficina de correos y emites el voto. Ahí puedes contar con diversos medios de prueba, ¿no? Pero me parece absurdo, por ejemplo, que se les prive a los socios de fuera en algún caso de Cataluña, diríamos, pero básicamente los que residen en otros países, pues se les prive de ese derecho al voto porque no está recogido en los estatutos. Yo creo que en los estatutos hay que darles una vuelta, pero simplemente teniendo en cuenta pues, los cambios de entorno que se han producido, ¿no? Ya para finalizar, ¿qué le pediría Emili al socio? Bueno, al socio le voy a pedir muy poco. Al socio le voy a garantizar que no va a haber una subida ni de las cuotas de socio ni de las cuotas de abono. O sea, no va a tener que pagar más en absoluto. Es más, estamos contemplando incluso ver si tendría encaje algo para ayudar a las familias que en estos momentos debido a la pandemia lo están pasando muy mal y pagar los carnets de socio o los abonos les está suponiendo una carga importante. Por tanto, que se olviden de esto y luego le diría al socio que se quede bien tranquilo porque no va a haber una derrama. Para mí una línea roja absoluta es que para mí es fundamental conservar este modelo del club, que es un modelo en que el club es de sus socios. Es fantástico que cualquiera pueda ser socio del Barça, me parece algo maravilloso y es lo que hace que nuestro club sea un club abierto al mundo. No somos un club propiedad de un magnate, de un fondo de inversión ni cotizamos a bolsa. Ahora bien, al socio le diría esto y también me gustaría, ya que se acerca pues la época de Reyes, decirles que sobre todo, vamos a crear un proyecto deportivo ilusionante. Yo, de verdad, pondré al servicio del club mi experiencia empresarial y de gestión para darle la vuelta a esta situación. Además, que tenga muy presente el socio que hay perfiles de gestión, pero que están acostumbrados a gestionar la abundancia. Aquí hay que gestionar la escasez. Hay que hacer un poco de economía de guerra para salir todo esto. Habrá que hacer negociaciones duras y las vamos a hacer. Pero también que piensen que nuestro objetivo como proyecto es conseguir tener un equipo muy competitivo que nos vuelva a ilusionar a todos y sobre todo que gane títulos. Perfecto, pues muchas gracias Emili por habernos concedido esta entrevista. Un placer y gracias a vosotros.